doctor Taco, somos su grupo 4 de obstetricia y bueno, vamos a empezar el segundo seminario de la tercera fase, que es analgesia, anestesia y cirugía obstétrica. Bueno, acá estamos los integrantes. Y bueno, yo voy a hablar sobre la analgesia y anestesia de las operaciones obstétricas. Mi nombre es Alejandra Lourdes Chalco Núñez. Bueno, en la actualidad, aproximadamente 5 muertes por millón de nacidos vivos se relacionan con las complicaciones de la anestesia. Alrededor de 2/3 de las muertes asociadas con la anestesia general se deben a un fallo de intubación o problemas de inducción durante el parto por cesárea. Y la mejora de la tasa de mortalidad para la anestesia general es especialmente notable, si se considera que dicha anestesia se usa ahora en los pacientes de mayor riesgo y en las emergencias más apremiantes. Y aquí vemos en este cuadro de la derecha, que es un cuadro sacado del libro de Williams, Obstetricia, las tasas de mortalidad y la razón por muertes relacionadas con la anestesia durante el parto por cesárea, según el tipo de anestesia, este estudio realizado en Estados Unidos, y se ve cómo últimamente ha disminuido las muertes por anestesia durante el parto. Continuamos con preoperatorio. Tenemos que tener un acondicionamiento intestinal de la paciente oportuno, por ello se le va a indicar un enema evacuador antes de los que llegue la dilatación de 4 o 5 centímetros. Esto es según el libro de Schwartz. Y la evacuación vesical debe ser completa, por lo que se debe utilizar, por lo que se debe tratar de evacuar la vejiga en cada momento. Y la posición de mayor preferencia es la ginecológica, pero esta puede variar. La preparación del campo operatorio es importante. Se hace un lavado vulvoperineal con agua y jabón y a la esterilización de la piel hasta los muslos. Y la mesa del instrumental debe ser preparada con la misma minuciosidad de asepsia que en la cirugía general. No se debe tener ninguna limitación en esto y se debe tener un instrumental tanto obstétrico como el general y el que se utiliza en cualquier otra cirugía. Bueno, continuando con la evaluación preanestésica de la embarazada. El embarazo y el trabajo de parto se alteran tanto la homeostasis de la madre como la del feto. Y la placenta constituye una barrera poco efectiva para el pasaje de la mayoría de las drogas anestésicas, como ya vamos a ver más adelante, que generalmente la mayoría de las drogas logran pasar la placenta y producir alguna depresión fetal. Tenemos también que la dinámica uterina puede verse afectada por los agentes anestésicos y debido a las modificaciones propias del embarazo y a la presencia del útero gestante, la mujer embarazada es más propensa a desarrollar una hipotensión arterial y también puede llegar a tener alteraciones en la saturación de oxígeno y del estado ácido-base. Los servicios de anestesia obstétrica, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, reconoce que la solicitud de una mujer para el alivio del dolor de parto es una indicación médica suficiente para su suministro. Y acá tenemos también otros indicadores para el suministro de anestesia, que es el índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, un cuello corto o grueso, deformidad esquelética del cuello, lesiones obstructivas, tanto como edemas, anomalías anatómicas o traumas, disminución del rango del movimiento en la apertura de la boca o mandíbula pequeña, entre otras que son indicaciones también para la anestesia. Pero no olvidar que se reconoce que a la solicitud de una mujer para el alivio del dolor de parto es suficiente para la indicación de una anestesia obstétrica. Continuando con los principios de alivio del dolor. El dolor de parto causado por las contracciones uterinas y la dilatación del cuello uterino se transmite a través de los nervios simpáticos aferentes viscerales, los cuales ingresan a la médula espinal desde T10 hasta la L1, como ya sabemos, del nervio pudendo. La dilatación perineal transmite estímulos dolorosos a través del nervio pudendo y los nervios sacros S2, S1.
La percepción del dolor se acrecienta con el miedo y la necesidad de moverse en varias posiciones. Esto se da durante el trabajo de parto. Y bueno, también saber que las respuestas fisiológicas de la mujer al dolor pueden influenciar el bienestar materno y fetal y el progreso del parto. Por ejemplo, por el miedo puede la paciente presentar una hiperventilación que puede inducir a una hipocapnia y, y esto a una mayor tasa metabólica, aumentando el consumo de oxígeno. Los incrementos en esto ocasionará un aumento en el gasto cardíaco y la resistencia vascular también aumenta y puede elevar la presión sanguínea materna. También el dolor, el estrés, la ansiedad desencadenan liberación de hormonas, como ya sabemos, entre ellas está el cortisol y también las beta-endorfinas. Bueno, y esto obviamente va a producir una marcada elevación de las catecolaminas circulantes y estas afectan de forma adversa la actividad uterina, el flujo sanguíneo uteroplacentario, pero bueno, es por eso que la analgesia efectiva atenúa o elimina estas respuestas, aparte del dolor. Bueno, y aquí están las respuestas fisiológicas del dolor. Tenemos las respuestas corticales al dolor, que son variables que dependen de la percepción del dolor, la magnitud del miedo, la ansiedad, la edad, entre otros factores. También tenemos la liberación de las hormonas del estrés, como ya mencioné, el cortisol, la respuesta del sistema nervioso simpático, que aumenta las catecolaminas, también está el incremento del consumo de oxígeno, la hiperventilación, lo que produce la hipocapnia, el incremento de la presión arterial, incremento del gasto cardíaco, incremento de la resistencia vascular. Y por último también está el vaciamiento gástrico, que este se ve afectado y ocasionando su demora. La analgesia y sedación durante el trabajo de parto. Si las contracciones uterinas y la dilatación del cuello uterino causan molestias, se ofrece alivio del dolor. Si la analgesia neuroaxial, que ya la vamos a ver en las siguientes presentaciones, está contraindicada, no está disponible o se ha rechazado, entonces uno de estos fármacos como meperidina, fentanilo, morfina, se pueden utilizar y también se le puede añadir fármacos tranquilizantes y antieméticos como la promatecina. Y aquí tenemos que la meperidina se puede dar por vía endovenosa y vía intramuscular de 50 promatecina de 25 miligramos. Se pueden administrar estas juntas por vía intramuscular a intervalos entre 2 o 4 horas. Y se logra un efecto más rápido, obviamente, si se la administra por vía intravenosa con dosis de 25 a 50 miligramos cada una o cada par de horas. La miperidina atraviesa fácilmente la placenta y puede tener una vida media prolongada en el recién nacido. Eso hay que tener en cuenta a la hora de administrarlo. Pero la miperidina, es el opioide más utilizado en todo el mundo para aliviar el dolor durante el parto. Aquí también tenemos al fentanilo, que se da por vía intravenosa, y este es un opioide sintético, potente, de corta acción también, y se puede administrarse en dosis de 50 a 100 miligramos por vía intravenosa cada hora. Y su principal desventaja es su corta duración de acción, lo cual requiere una dosificación frecuente a través de la vía o por medio de una bomba de infusión. Y bueno, y no hay que olvidar que todos estos opioides usados durante el parto pueden causar depresión respiratoria en el recién nacido. Analgesia regional. Tenemos que este es otro tipo de analgesia y los comúnmente utilizados en esta analgesia regional están los aminoesteres y las aminoamidas, dentro de la que está la bupivacaína, la lidocaína y la ropivacaína. Dentro de estas, las más utilizadas y la que se le ha encontrado mayores efectos un poco adversos está la
bupivacaína, que últimamente, según la bibliografía, ya no se usa como antes. Y bueno, se administra por vía epidural para el parto. Tenemos que la toxicidad sistémica de los anestésicos locales se manifiesta generalmente en el sistema nervioso central y el cardiovascular. Y es por eso que vamos a ver aquí lo importante. Toxicidad del sistema nervioso central. Pueden incluir aturdimiento, mareos, tinnitus, sabor metálico, adormecimiento de la lengua y de la boca. Es por esta razón que cuando se inicia la analgesia epidural, a veces se agrega epinefrina diluida y se administra como una dosis de prueba, porque puede ser muy dañina tanto para el sistema nervioso central como para el sistema cardíaco, para la circulación. Una elevación significativa repentina de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial materna de manera inmediata sugiere una colocación de un catéter intravenoso. Y bueno, dentro de este también toxicidad del sistema nervioso central, tenemos que ver que estas pueden llegar incluso a convulsiones generalizadas y obviamente seguidas de una pérdida de la conciencia, por lo que hay que tener mucho cuidado y administrar con epinefrina, como lo mencioné. Y bueno, la otra toxicidad importante es la cardiovascular, que usualmente estas manifestaciones se desarrollan más tarde que las de la toxicidad cerebral. Y similar a la neurotoxicidad, esta toxicidad cardiovascular se caracteriza primero por la estimulación y luego la depresión. En consecuencia, la hipertensión y la taquicardia son seguidas, o sea, después de estas, se presenta una hipotensión, arritmias cardíacas y alteraciones de la perfusión uteroplacentarias. Otro tipo de analgesia que se utiliza en el parto es el bloqueo pudendo. El dolor con el parto vaginal surge de los estímulos del tracto genital inferior y estos se transmiten principalmente a través del nervio pudendo, como ya lo vimos anteriormente, y también con sus ramas periféricas que proporcionan inervación sensorial al perineo, ano, vulva y clítoris. El nervio pudendo pasa por debajo del ligamento sacroespinoso, podemos ver en la imagen de la derecha, y justo cuando el ligamento se adhiere a la espina isquiática, es por eso que se puede llegar a este. Y el bloqueo del nervio pudendo es un método relativamente seguro y simple de proporcionar analgesia para el parto espontáneo. Y se utiliza con un introductor tubular para enfundar y guiar una aguja y a su posición cerca del nervio pudendo, como vemos en la imagen de la derecha. Y bueno, esta es una infiltración local del nervio pudendo. Por último, aquí está la analgesia neuroaxial. ¿En qué consiste esta analgesia neuroaxial? Tiene las técnicas epidural, espinal, combinadas espinal, epidural, son métodos utilizados más comunes para aliviar el dolor durante el trabajo de parto. Y aquí, bueno, las que mencionan, tenemos a la analgesia epidural, el bloqueo epidural lumbar continuo, el bloqueo espinal o supraranoideo, la analgesia espinal continua durante el trabajo de parto. Complicaciones de la anestesia regional. Tenemos a la hipotensión, que es la más importante. Destacar que también, obviamente, las mujeres obesas tienen un deterioro significativo de la ventilación, por tanto es imprescindible una estrecha vigilancia clínica en este sentido. Y la hipotensión es una complicación común que puede desarrollarse poco después de la inyección del agente anestésico local. Y es una consecuencia de la vasodilatación por bloqueo simpático, como ya mencionamos todas las consecuencias de la anestesia en las pacientes gestantes. Y bueno, y es por este efecto simpático se agrava el retorno venoso obstruido por la compresión uterina de los grandes vasos, lo que va a producir una hipotensión. Y bueno, esa es una complicación, pero también tenemos la fiebre, cefalea postural, dolor penetrante. Y ya las demás son menos comunes, como son la lesión neurológica o inyección intratecal. Tenemos también contraindicaciones para analgesia neuroaxial. ¿Cuándo no brindar
este tipo de analgesia. Las complicaciones obstétricas asociadas a la hipovolemia o hipotensión materna, por ejemplo, una hemorragia grave, son contraindicaciones en ese caso. Pero en todo lo demás no hay una contraindicación absoluta. Bueno, y tenemos las conclusiones, que las técnicas neuroaxiales pueden iniciarse en cualquier etapa durante el parto para proporcionar alivio al dolor. Es importante. La analgesia neuroaxial debe bloquear de T10 a L1 para la primera etapa del parto y extenderse hasta S4 durante la primera etapa tardía y la segunda etapa del parto. Las contraindicaciones absolutas para la analgesia neuroaxial son raras. Algunas contraindicaciones relativas incluyen coagulopatía, infección de la espalda baja, aumento de la presión intracraneal, como vimos en el recuadro anterior. Y bueno, gracias, eso es todo sobre anestesia y analgesia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Les voy a exponer. Soy Kelly Esquivel Marrón y le voy a exponer sobre los métodos para la interrupción artificial del parto. Bueno, se aplican en diferentes edades gestacionales y por causas patológicas, ya sean materno o fetales o por razones legales, se han de diferenciar en tres situaciones. A, con un feto muerto y retenido, otro con un feto que no sea viable y un C con un feto que sí sea viable, pero sí sea viable. Bueno, las técnicas para la interrupción de la gestación. Los métodos para la interrupción de la gestación se pueden dividir en lentos y rápidos, que ya los voy a explicar adelante, y también se pueden dividir en el primer trimestre, el segundo trimestre o el tercer trimestre del embarazo. Los métodos lentos o indirectos, como ya dije, se dividieron en lentos y rápidos. Los primeros, los lentos o indirectos, tienen por objetivo de provocar contracciones uterinas que secundariamente y método de Aburriel, en la que esta solo se aplica cuando el feto está muerto, o también se da otro método como es la administración de oxitocina o prostaglandinas de la contracción uterina. Y los ratos, en el otro caso, tienen por objetivo realizar todas las maniobras que se las contracciones y por eso tienen por objeto realizar todas las maniobras y consiste en desprender el huevo instrumental o manualmente pues acá como ejemplo están el legrado instrumental o por aspiración. Bueno, en el primer trimestre del embarazo, que es hasta las 12 semanas, acá generalmente se utilizan los métodos rápidos, por lo que se utiliza el legrado instrumental o por aspiración, o el curetaje, como es mayormente dicho. Acá la intervención debe ser ejecutada bajo una anestesia general y observando todas las reglas de asepsia usuales para la cirugía. Acá se coloca un espéculo y después se introduce suavemente por el calibre del canal cervical. Se introduce esta pinza, este material para hacer el legrado y se extrae con la pinza y de esta manera se produce el aborto. También está legrado por respiración con el fin de abreviar el tiempo de la intervención y de evitar en parte las complicaciones que se
se dan en el grado instrumental y el útero se puede evacuar por una aspiración. También se da ahora en el segundo trimestre y de las 13 a las 28 semanas se da el método de Aburrell, como ya había dicho. Este solo se lleva a cabo con feto no viable o muerto y consiste en una inyección intramniótica por vía transparieto-abdominal de solución clorada e hipertónica al 20%. También se da otro método que es la inducción de parto con prostaglandinas E2 o con misoprostol, especialmente indicada en los casos de feto muerto o retenido, y se administra de 10 a 20 miligramos de prostaglandina contenida en los óvulos que se introducen en el fondo del saco vaginal posterior. Y de esta manera se provoca el aborto, y también es efectivo el misoprostol de 25. El misoprostol que se puede utilizar en las cantidades de 25 microgramos a 50 por vez, según sea la respuesta. Y en el tercer trimestre es un parto provocado o inducido. Acá se utilizan también los métodos directos e indirectos. En el tercer trimestre ya es a partir de las 28 semanas de gestación y se denomina parto prematuro o parto prematuro provocado. Acá se utilizan los métodos indirectos, que es la colocación de sondas maleables, métodos directos, perdón, colocación de sondas maleables, el método de Krauss, la rotura artificial y prematura de las membranas ovulares. No está exenta de riesgos, por lo que no es recomendable. Y el método indirecto está la inducción farmacológica del parto con oxitocina sintética. El útero presenta diferentes respuestas a la oxitocina según la edad gestacional. Por ejemplo, un embarazo entre las 36 y 40 semanas cuya respuesta a la oxitocina se supone que sería normal, se comienza a infundir 2 mililitros, 2 unidades por minuto de la hormona, y se debe esperar hasta 1 hora para poder apreciar la respuesta del útero. Si esta es satisfactoria, se continuará con las mismas dosis todo el tiempo que se considere necesario, pero si fuera insuficiente, se aumentará la dosis progresivamente eh, hasta, hasta 5 o 10 unidades por minuto, y controlando siempre con sumo cuidado la actividad del útero. Bueno, según el pronóstico, los fracasos de la inducción oscilan entre el 5 al 15%. Este porcentaje es mayor principalmente cuanto más prematura sea la inducción y más inmaduro se halla el cuello. Los fracasos con cuello inmaduro disminuyen y disminuyen si se comienza con prostaglandinas o misoprostol local. En conclusiones, las diversas indicaciones y aclaraciones de por qué interrumpir y cuándo interrumpir el embarazo, esto se evalúa mediante la ética y moral y son correspondientes a cada problema obstétrico perinatal. Yo solo traté el cómo interrumpirlo. Y en cada método de interrupción del embarazo hay un gran riesgo que se corre, desde hemorragia hasta una posible infertilidad. Por eso esto se tiene que manejar con sumo cuidado. Gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición, ahora yo hablaré de la gran extracción pelviana. Bueno, la gran extracción pelviana es el conjunto de maniobras que se efectúan para exteriorizar un feto en presentación pelviana desde el estrecho superior, y se le llama ya solo extracción pelviana cuando ya está en alturas más bajas. Indicaciones: cuando estamos en una presentación de nalgas y no se puede realizar una cesárea y no se puede esperar tampoco el parto espontáneo por riesgo de muerte del bebé. Y la segunda es por versión interna, que transforma la presentación en pelviana, y esto usualmente sucede cuando tenemos gemelos y el segundo gemelo viene en situación transversa. Contraindicaciones: tenemos la desproporción pélvico-fetal, un tono uterino elevado, malformaciones fetales mayores, una placenta previa y membranas rotas y cuello sin hidratación completa, pues no permitirán que pase adecuadamente el cuerpo, el producto, por el canal pelvivaginal. Pues, en condiciones debemos tener una amplitud adecuada,
y también tiene que extraerse todo el globo vesical. Bueno, ahora empezaremos con las técnicas. Primero, la extracción pelviana típica y también una típica. En cuanto a la típica, en condiciones debemos tener, además de las que ya dijimos antes, un miembros accesibles y una presentación alta. Bueno, la técnica empieza primero con una introducción de la mano buena. Debe ser en la que está entre la pronación y la supinación y la que mira al vientre del feto. O sea, siempre hay que dar mano derecha con la mano derecha del feto, o con la extremidad derecha del feto. Toma del pie bueno. Si tenemos miembros en la pelvis, se toma uno o ambos para la tracción. Pero si solo podemos acceder a uno y la nalga está elevada, entonces agarramos el que sea mejor. Siempre se recomienda que agarremos el anterior, el pie anterior. Y finalmente la extracción propiamente dicha, que busca traccionar durante las contracciones, esto para evitar deflexiones y posibles problemas en el feto. Bueno, ahora siguiendo hablando de la extracción, este es todo ese proceso que debe seguir una extracción típica. Primero, en una extracción del pie y de las nalgas, aquí se logra la rotación y el desprendimiento de nalgas. Al salir el abdomen se practica una asa del cordón, esto para que no se aplaste el cordón cuando saquemos al feto, y aceleramos la extracción en este paso y en todos los demás porque hay un alto riesgo de asfixia. En la extracción de los hombros debemos orientarlos y rotarlos hasta llegar el diámetro biacomial con el diámetro anteroposterior. Y traccionamos al feto hacia los costados para poder desprenderlos. Y finalmente en la extracción de la cabeza debemos orientarla y descenderla en el diámetro oblicuo opuesto al que ocuparon las nalgas y los miembros. Se flexiona y luego se desprende. Y usualmente se usa una maniobra que veremos después, que es la mauriciado. Bueno, empezando con la extracción pelviana típica, vemos que hay dificultades a nivel de toda la pelvis. Empezaremos con dificultades a nivel de la nalga. Aquí vemos que hay dos presentaciones, la nalga incompleta alta y la nalga incompleta encajada. Cuando está alta, nosotros podemos usar la pinna armatel, en la que nosotros introducimos la mano, la que nosotros deseamos, y llegamos hasta hasta primero la parte de la cadera del feto, y luego seguimos subiendo hasta alcanzar el hueco popliteo, y desde ahí lo jalamos. Y a partir de ahí comenzamos a jalar y finalmente se desprende. Después, en la nalga incompleta encajada, aquí ya no podemos usar la pinna mantel, sino usamos tracciones inguinales, en donde llegamos con un dedo de cualquier mano, el dedo índice, subimos, introducimos por la vagina y llegamos al pliegue inguinal y traccionamos. Primero traccionamos con con una de la mano y luego con la otra y al final con las dos, para favorecer así la extracción. Después tenemos las dificultades a nivel de los hombros. Tenemos la maniobra de Deventer-Müller, que se trata de que nosotros tenemos al bebé y traccionamos fuertemente de arriba hacia abajo, primero hacia arriba, hacia abajo, depende de cómo nosotros queramos, haciendo encajar primero un hombro, puede ser anterior o posterior, sale ese y luego proseguimos con el siguiente. Y si no lo logramos a la primera, lo volvemos a intentar. Y luego la maniobra de Pajot, que es muy parecida a la de Deventer-Müller, solo que aquí nosotros levantamos al bebé y metemos la mano y con dos dedos o con el pulgar o el índice, y a veces también se usa el medio, lo colocamos en la axila y el húmero del feto. Entonces nosotros jalamos esta extremidad y vemos cómo la mano se pasa la mano por la cara y cae ese brazo, y luego damos la vuelta al feto, rotamos y hacemos la misma operación para el otro lado. O también podemos traccionar hacia abajo y ya no tenemos que rotarlo. En cuanto a las dificultades a nivel de los hombros, tenemos la maniobra maniobra de Rojas, que es muy similar a la que hemos visto en la maniobra de Müller, solo que acá nosotros ya no solo traccionamos, sino también vamos rotando. Nosotros rotamos al bebé 180 grados mientras lo vamos traccionando, hacia cada dirección. Y aquí vemos una de las maniobras más importantes que se usa para cuando tenemos dificultades a nivel de la cabeza encajada, es la maniobra de Mauriciao. Y inicialmente ponemos al feto cabalgando sobre una de nuestras manos y introducimos los dedos hasta su boca. Esto para permitir una flexión, mientras que con la otra mano nosotros la colocamos en el dorso y sobre su hombro, mientras que un ayudante empuja sobre el abdomen. Esto para que sea más fácil realizar la extracción. Y así se realiza, a veces también se puede realizar sin ayuda del ayudante, pero se recomienda porque es más fácil realizar esta maniobra.
Bueno, y siguiendo con estas dificultades, también tenemos la maniobra de Praga y el forceps de cabeza última. La maniobra de Praga es como la Mauricio invertida. Nosotros ya no tenemos al bebé acabalgado, sino ahora nosotros traccionamos hacia arriba y mantenemos una mano en el hombro. Y entonces nosotros vamos traccionando y con la mano en el hombro evitamos que no se flexione tanto y que no vaya a afectar a las vértebras cervicales. Y bueno, cuando esto falla, ya tenemos que recurrir a la última opción, que es la forceps de cabeza última, que aquí se requiere una dilatación completa y la cabeza flexionada y orientada con el occipucio hacia el pubis, un ayudante eleva el cuerpo mientras nosotros metemos las asas del forceps y comenzamos a traccionar para poder sacarlo. Y si esto ya no funciona, se tratará de hacer cesárea. Y finalmente ahora tenemos las dificultades a nivel de la cabeza retenida. Aquí tenemos dos maniobras, la de Chamber-Reeves, que es la más importante. Aquí nosotros una mano ponemos otra vez como horquilla en los hombros, mientras otra metemos hasta la boca otra vez. Y aquí nosotros empezamos a hacer la misma acción que en la Mariciao y comenzamos a jalarlo, buscando que se incline hacia la inclinación de parietales y el descenso, logrando su encajamiento. Y después de lo logramos, pasamos a la maniobra propiamente dicho. Aquí también se necesita de un ayudante. Y la maniobra de Wigan Marlin Winkle, muy parecida a la anterior, donde a diferencia es que nosotros no metemos, solo introducimos un dedo en la boca, en la otra introducimos dos o tres, y en la mano restante no tracciona sobre el hombro, sino solo se realiza con una mano. Bueno, y aquí tenemos el pronóstico de la gran extracción pelviana. Los riesgos derivados del carácter artificial del mecanismo del parto y de sus dificultades pueden ser maternos y fetales. En maternos puede haber desgarros de todo tipo, de las partes blandas del parto, de las vecinas, y todo esto puede evitarse con terapia profiláctica. Y las fetales, la mortalidad aumentada, porque muchas veces al realizar esto podemos generarle algún problema al feto. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura de fémur, también se puede fracturar la clavícula, y también puede tener una asfixia fetal, que es lo más peligroso de todo, pues deja secuelas neurológicas. Como conclusiones, el uso de la gran extracción pelviana para finalizar un parto supone un alto riesgo tanto materno como fetal que puede terminar provocando la muerte de alguno o de ambos, por lo que hoy está casi descartada y con muy pocas indicaciones como ya hemos visto. Y la elección de la maniobra a utilizar en extracción dependerá del nivel en que se presente la dificultad o complicación y deberá ser realizada con cuidado, evitando dañar al feto o a la madre. Y finalmente aquí tenemos la bibliografía, básicamente ha sido Schwartz, y gracias por su atención.